Botoncito. Yo tenía un botoncito aquí, junto al corazón. Era blanco y pequeñito, como el grano del arroz. De la luz lo defendía en la hora del calor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Fue creciendo, y mi sombra la pasó. Fue tan alto como un árbol y su frente como el sol. Fue creciendo, y el regazo me llenó. Y se fue por los caminos como arroyo cantador. Lo he perdido y así canto, por merecerme mi dolor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Como se podrán dar cuenta, en esta sesión vamos a hablar sobre los poemas. Los poemas son textos literarios que expresan sentimientos. Este poema que les acabo de leer es de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue una maestra rural que amó mucho a los niños, estuvo enamorada y perdió a su gran amor. Y debido a esta vivencia, ella escribió muchos poemas a los niños y al amor que perdió. Voy a leerles otro, dice así. Se llama Manitas. Manitas de los niños, manitas pedigüeñas, de los valles del mundo sois dueñas. Manitas de los niños que hacia el árbol se tienden, por vosotros los frutos se encienden. Y los panales llenos se vierten y se yenden, y los hombres que pasan no entienden. Manitas blancas, hechas como de suave harina, la espiga por tocaros se inclina. Manitas extendidas, manos de pobrecitos, benditos los que os colman, benditos. Benditos los que oyendo que parecéis un grito, os devuelven el mundo, benditos. ¿Qué sintieron al escuchar esta poesía? Yo sentí alegría, sentí emoción, amor. Eso es lo que nos despierta la poesía. Pero saber leerla es muy importante, porque si no la leemos con la entonación, con el énfasis, con la emoción que requiere, pues no se entiende el mensaje, no llega al corazón de las personas que nos están escuchando. Gabriela Mistral fue, como les decía hace un rato, una mujer muy entregada a su trabajo. Ella nació en Chile y en 1945 Gabriela Mistral se ganó el Premio Nobel de Literatura. Fue la primera mujer hispanoamericana en ganar ese premio. Y cuentan que cuando a ella le contaron, más bien le informaron que era posible que se ganara el Premio Nobel de Literatura, ella no lo creyó. Y cuando se lo contó a su familia, a sus amigas, todas le dijeron, esto no es un rumor, si ya te llegó el aviso es porque es cierto. Entonces ella todavía no lo creía hasta el momento en que le dieron su premio. Sin embargo, niños, quiero decirles que ser poeta, a pesar de que es un arte, una manera, una profesión tan hermosa, también requiere de esfuerzo, requiere de práctica. Entonces yo quisiera que el día de hoy ustedes pudieran aprender a escribir poesía, pero para poder escribir poesía necesitamos saber cómo están elaborados, cómo están estructurados y qué tipo de lenguaje implica un poema. Así que por ahí vamos a empezar. Quiero que observen estos dos poemas que no están completos, son fragmentos, y que podamos analizar primero que nada su estructura. ¿Ven estos párrafos? Este poema tiene 4 párrafos, pero en el lenguaje poético no se llaman párrafos, en el lenguaje se llaman estrofas. Este poema de Botoncito tiene una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas y 4 estrofas.
tiene 4 estrofas. Y dentro de cada estrofa tiene versos. Cada línea es un verso. A veces los niños se confunden y dicen, maestra, ya me sé un verso. Y me dicen todo un poema o me dicen una estrofa de un poema. Pero eso no es un verso. Un verso es una línea. Por ejemplo, yo tenía un botoncito, eso es un verso. Aquí junto al corazón, este es el segundo verso. Era blanco y pequeñito, tercer verso. Como el grano del arroz. Ese es el cuarto verso. Entonces estos son versos, ¿sí? Estos son los versos. Generalmente las estrofas tienen de 2 a 4 versos. Estas estrofas todas tienen 4, miren. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Todas estas estrofas están formadas por 4. En total, el poema hasta acá tiene 16 versos. Entonces, vamos a ver el otro poema que también fue escrito por Gabriela Mistral. Tenemos también de igual manera 4 estrofas. Las 4 estrofas son como en los textos escritos en prosa se conocen como párrafos, pero les vuelvo a repetir, ¿sí? En el poema se llaman estrofas y podemos darnos cuenta también que tienen cada una de estas estrofas 4 versos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Si nosotros contáramos cuántas sílabas tiene cada verso, encontraríamos lo que se llama la métrica del verso. Pero como ese no es nuestro objetivo, en este momento solamente quiero que ustedes aprendan qué es una estrofa y qué es un verso. Y que las estrofas están formadas desde 2 versos hasta 4 versos. Ahora bien, los poemas, ¿qué es lo que expresan? ¿Qué creen ustedes que expresa un poema? Un poema, niños, expresa sentimientos, emociones, pero también puede llegar a expresar pensamientos. Hay un tipo de poesía que se llama poesía de protesta, que habla sobre los pensamientos, sobre la ideología del poeta. Entonces, y ese tipo de poesía, la poesía de protesta, fíjense que tiene una característica, no tiene rima, generalmente no tiene rima. En cambio, este tipo de poesía sí tiene rima. Y esa es otra parte de la estructura que quiero que ustedes identifiquen. Por ejemplo, en este primera estrofa, ¿ven ustedes cuáles son las palabras que riman? Para empezar, ¿saben qué es una rima? Una rima es la igualdad que hay al final de cada palabra y que es igual a otra. Entonces, por ejemplo, botoncito rima con pequeñito. Podemos ver una igualdad, ¿sí? Botoncito, pequeñito. Corazón con arroz. También es una rima, pero este tipo de rima se llama asonante porque no coinciden todas las letras. Sin embargo, por tener la O, ambas ya forman una rima. Vamos con el siguiente. Defendía, no tiene rima. Calor sí tiene rima con corazón. Podemos ver también acá un tipo de rima asonante, porque nada más estamos encontrando una letra que es la que se repite y que le da el sonido. En este otro párrafo podemos ver pasó con sol, acá, ¿sí? Se repite la O. Podemos ver en esta creciendo, debería rimar con caminos, pero no, llenó con contador. Acá sí vemos este tipo de rima que les digo que se llama asonante.
acá podemos ver en el siguiente poema que pedigüeñas rima con dueñas. Tienden rima con encienden. Niños rima con frutos por la O. Yenden rima con entienden. Harina rima con inclina. ¿Ya observaron? ¿Ya encontraron la rima? Bueno, entonces fíjense bien cómo vamos entendiendo y comprendiendo qué es un poema. Voy a repetir, los poemas tienen una estructura, dentro de su estructura está la estrofa, está el verso, está la rima, expresan sentimientos, expresan emociones, expresan deseos, expresan pensamientos. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay dentro de un poema? Los poetas les llaman recursos literarios. Tienen nombres medios raros, pero son de mucha utilidad para que ellos puedan crear un poema atractivo, un poema hermoso. Estos recursos literarios son, por ejemplo, uno de ellos se llama símil o también se le llama comparación. ¿Qué es un símil y qué es una comparación? Es, de alguna manera, es más bien comparar dos elementos, ¿sí?, que coincidan en algo. Por ejemplo, acá dice, era blanco y pequeñito como el grano del arroz. Utilizan la palabra como el grano del arroz, ¿sí? Esto es un símil o una comparación. Hacen la comparación del grano del arroz, ¿sí? Dice, era blanco y pequeñito como el grano del arroz. Todos estos dos versos están formando un símil, o sea, una comparación. Generalmente se utiliza la palabra como. A veces decimos, tus labios rojos como una rosa. Este también es un símil. Vamos a buscar otro. Dice acá, por ejemplo, y mi sombra la pasó, fue tan alto como un árbol. Es tan alto como un árbol. Acá encontramos otro símil, otra comparación. Le voy a poner símil para que no se nos olvide. Bueno, aquí hay dos entonces, ya encontramos dos. ¿Ustedes observan otro? Acá. Y su frente como el sol. Acá hay otro símil. ¿Sí? O comparación. Entonces, cuando ustedes les digan, ¿tú sabes qué es un símil? Sí, facilito, es comparar. Y se utiliza la palabra como. Bueno, ahora, ¿qué más hay dentro de un poema? Dentro de un poema también hay un recurso literario que se llama metáfora. ¿Pero qué es la metáfora? ¿Sí? Cuando dicen, está hablando en sentido metafórico, entonces nosotros no entendemos qué es metafórico. Lo que quiere decir es que le está atribuyendo a algunas palabras cualidades que no son propias de ese objeto y que encierra un significado. Por ejemplo, cuando dice acá, el arroyo cantador. Un arroyo no canta, ¿verdad? Le está dando a la palabra arroyo el significado de alguien que canta. Entonces esto es lenguaje metafórico. ¿Por qué dice arroyo cantador? Vamos a utilizar otro color porque el negro pues no funciona. Vamos a utilizar el rojo. Arroyo cantador. Niños, esta frase es una metáfora, porque el arroyo no canta, pero es cantador porque hace un ruido. Entonces, esto es una metáfora, y si se dan cuenta, no utiliza la palabra como. Vamos a buscar otra metáfora. Vamos a ver. Cuando dice allá, quiero encontrar otra. Manitas pedigüeñas. Las manitas no piden, ¿sí? Pero les llaman pedigüeñas. Esto es un
también es una metáfora. Las manitas sí se extienden, como más adelante, aquí creo que no viene manitas que se extienden, pero las manitas sí se extienden, pero no piden, ¿sí? Se extienden, pero no piden, pero metafóricamente nosotros entendemos cuando dice manitas pedigüeñas que son manitas que piden. Ese es el lenguaje metafórico. También aquí, por ejemplo, cuando dice frutos que se encienden, los frutos no se encienden, los frutos maduran, los frutos a lo mejor crecen, pero no se encienden. Esto también es una frase metafórica. Ya llevamos dos elementos, el símil y la metáfora. Pero todavía hay otro recurso metafórico que se llama onomatopeya. La onomatopeya son sonidos que podemos agregar en un poema. Por ejemplo, hay un poema que dice, tututucur, habla el tecolote. Tututucur, esa es la onomatopeya, es el sonido que hace ese animal. Aquí no tenemos ninguno. Pero, por ejemplo, hay de repente poemas que dicen, si es de un coyote o de un lobo, puede ser que diga, ¡au! El coyote llora, o el coyote, no sé qué puede decir, el coyote se lamenta. ¡Au! Esa parte es la onomatopeya y muchos poemas lo tienen, ¿sí? Entonces, la onomatopeya es el sonido que emiten algunos animales, algunos objetos, porque también los objetos, cuando chocan con otros o cuando están funcionando, hacen determinada onomatopeya. Entonces, hay poemas que incluyen la onomatopeya. Y por último, voy a hablarles de la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Es la exageración que hay en los poemas. Por ejemplo, si yo digo, fue tan alto, no, otra, sí, podría ser también tan alto como un árbol. Esa es una exageración, porque un sentimiento no puede ser tan alto como un árbol, ¿verdad? Entonces, cuando hay una exageración en un poema, eso se llama hipérbola. O cuando decimos, me muero de amor, o te comeré a besos, esas son hipérbolas, porque no es real, es una exageración. Entonces, en los poemas utilizan mucho la hipérbola, que son las exageraciones, ¿sí? Ok, vamos a hacer con todo esto que les dije, vamos a hacer un cuadro sinóptico. Voy a quitar este poema y voy a hacer un cuadro sinóptico con todas las características que tienen los poemas. Entonces vamos a empezar a armarlo para que quede clarito qué son los poemas y cuáles son sus características. Como ustedes saben, un cuadro sinóptico es diferente a un mapa conceptual, porque los cuadros sinópticos manejan llaves. La otra vez ya les puse un ejemplo de qué es un cuadro sinóptico. Para recapitular, para entender mejor, vamos a utilizarlos. Entonces, los poemas tienen una estructura. Lo primero, tienen una estructura. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es su estructura? Pues su estructura son las estrofas. Son los versos. Son las estrofas y son los versos. Vamos a hacerle aquí otra llave más pequeña. Ahora, ¿qué más tienen los poemas? Los poemas tienen también algo que se llama recursos literarios. Acá tengo la palabra, recursos literarios. Vamos a ponerle una acá y otra acá. ¿Cuáles son esos recursos literarios? Son la rima, la primera es la rima,
es un recurso literario. Hablábamos de el símil, fue el primero que les expliqué. El símil. ¿Qué más? La metáfora. Muy bien, la metáfora. Vamos a ponerlo derechito. La metáfora. Y les hablé de la onomatopeya. También les hablé de otro recurso literario que es la hipérbola. Hipérbole. Le vamos a hacer su llave para que quede claro. Esos son los recursos literarios de los poemas. Y también les hablé acerca de que los poemas expresan. ¿Qué expresan los poemas? Decíamos que los poemas expresan emociones, sentimientos y pensamientos. Eso es lo que expresan. Entonces vamos a anotar aquí sentimientos, emociones y pensamientos. Vamos a hacerle aquí su llave para que quede claro. Entonces, también los poemas, niños y niñas, tienen un lenguaje que puede ser figurado o puede ser literal. ¿Qué es el lenguaje figurado? Cuando utilizamos, por ejemplo, palabras que no son reales. Hace rato les ponía yo el ejemplo de tu boca de carmín, por ejemplo. El carmín es un color encendido. Entonces, eso es un lenguaje figurado, tiene un sentido figurado. Si yo le digo tu boca roja, eso es literal porque es real. Entonces, lo que no es real, que está utilizando creatividad, imaginación, ese es el sentido figurado. Y lo que es real es el sentido literario. Entonces, también eso nos hace falta anotar, que tiene un lenguaje figurado y un lenguaje literal. Entonces lo vamos a poner aquí adelante, donde dice expresa, ¿sí? Se expresa en lenguaje, expresa esas emociones, esos sentimientos y esos pensamientos en sentido figurado y en sentido literal. En su libro de texto viene un ejercicio muy interesante acerca del sentido literario o literal y el sentido figurado. Ojalá lo busquen y puedan ustedes comprenderlo mejor. Entonces, estos sentimientos se pueden expresar de manera figurada y de manera literal. Ahora sí, ya entendimos qué es un poema. Entonces, un poema es un texto literario que tiene todas estas características. ¿Pero qué creen? También me gustaría que ustedes hicieran un poema, pero para hacer un poema necesitamos inspirarnos en algo. Yo les traje hoy esta naranja para que nos inspiráramos. Cuando ven una naranja, ¿ustedes qué sienten? Alegría, hambre, deseo, ¿sí? Se imaginan algo delicioso. Y con todas esas palabras podemos hacer una poesía. Ojalá la hagan, yo voy a elaborarla y próximamente se las voy a presentar. Pero ustedes también, o inspírense en una persona que les llame la atención, o en un amigo, ¿sí? Los invito a hacer poesía, tomen de modelos otros poemas. Me dio mucho gusto estar con ustedes, compartir con ustedes esta clase tan interesante acerca de los poemas. Me encanta leer poesía. Ojalá ustedes se motiven y puedan leer poesía en su casa. Nos vemos próximamente y pues les envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima.